Saludo a todas las personas nuevamente, a las personas de la página de Viviendo con Dolor Crónico. Para los que no me conocen, mi nombre es Joan Albelo. Y proseguimos. Esta es la segunda parte de la entrevista que le estamos haciendo a Raúl. Raúl Lencinas, radicado en Brasil actualmente. Raúl ya dio en la primera parte de su testimonio prácticamente todo lo que pasó, todo lo que vivió, las vicisitudes. Y pues esta es la segunda parte en la cual nos explica pues lo que él quiera, ¿verdad? Explicarnos sobre su vida y cómo también al final nos va a explicar cómo también conoció esa terapia tan poderosa que es la terapia de la TRG. Nuevamente, Raúl, bienvenido nuevamente. Bueno, gracias, obrigado, como falamos aquí, muchas gracias. Y bueno, nada, como venía contando, eh, mi conocimiento del nacimiento de esta terapia, porque esta terapia tiene aproximadamente de vida pocos años, hasta donde sé, tiene 15 años, cerca de los 15 años. Y así que yo prácticamente conocí los que vinieron, los primeros que empezaron a hablar sobre esa terapia. Y la experimenté como paciente, la Ok. experimenté como, la experimenté del otro lado, viniendo de sufrir como eh, depresión, ansiedad, ataque de pánico y muchos otros problemas, como aprendí luego que la depresión no es otra cosa que es un aumento de presión, de muchas presiones en la vida, lo que hace que te entres en depresión. Es como cuando una olla a presión se le tapa la válvula y acabó. Ok. O sea, no es que el calor lo que ocasionó que la olla a presión explotara, sino que simplemente fue la acumulación de La tanto calor, acumulación. la acumulación de la presión del vapor dentro, lo que reventó. Yo muchas veces cuando hablo con la gente le explico que me dice, ¿cómo puede ser que esa persona, después de todo lo que pasó por algo tan simple como la discusión con un amigo o con tantos trabajos que tuvo, de pronto perdió un trabajo, si siempre pudo trabajar de un lado a otro, de pronto pierde un trabajo y se viene abajo de esa manera? O porque el hijo se fue de viaje y se vino abajo de esta manera, o porque se discutió con un compañero de trabajo, porque en realidad es esa complicación, esa presión en la vida, lo único que hizo fue la gota que derramó el vaso. Definitivo. Y nosotros tenemos que ver nos tenemos que ver como un recipiente donde tenemos permanentemente acumulando todas las emociones de nuestra vida. Y cuando la emoción no la digerimos, queda en el vaso. Y vamos agregando sobre esa otra, y llega un momento en que se derrama, el vaso se llenó, ya no va más. Y mucha gente piensa que, solucionando ese problema de arriba se acabó. Y es lo mismo que tirar del vaso un poco de líquido. El último líquido que agregaste se lo saca, se acabó el problema. O sea, mucha gente piensa de que, solucionando esto ya estoy bien. No, solucionando eso, lo único que hiciste fue sacar lo que derramó, lo que te ocasionó en el momento que entraras en depresión o que entraras en ataque de pánico. Más todo lo demás sigue latente, está ahí. Cualquier otra cosa que entre, que caiga en el vaso, cualquier otra emoción que caiga en el vaso, lo va a derramar. Y ahí la gente dice, volvió a recaer. No, no volvió a recaer, nunca estuvo sano. Y lo que muchas veces lo que hablamos que se trabajan solamente los síntomas, pero en realidad la raíz. Entonces, lo que te decía, yo empecé con los problemas y fui a muchos terapeutas y psicólogos y no veía ningún beneficio a mí hasta que
llegué a esta mujer, esta chica, que tenía me enseñó, me dio una técnica diferente. Y yo cada día estaba mejor. Ok. Y yo no me interesé en eso, seguí adelante con mi vida, continué con mi vida, continué con lo que tenía para vivir y continué el trabajo, comencé a trabajar con un amigo y bueno, ahí está. Y de pronto conocí a una persona y se me dio para venir a Brasil, que es donde estoy ahora hace ya 5 años. Y aquí conocí al creador en Brasil, creador de esta terapia. En todo este paso yo venía interiorizado, como comenté, por qué la gente, asombrado por qué la gente pasaba lo que pasaba con estas cosas. Y hace 10 15 años atrás no era tan común como hoy en día, porque eso fue creciendo ese tipo de dolencias, la ansiedad, la depresión, viene creciendo a paso agigantado. Yo creo que que es más grande que una pandemia, porque en toda parte del mundo es el principal problema en cualquier nación, en cualquier estado, el principal problema la gente que no va a trabajar, la gente que deja cosas, familias que se rompen, gente que se suicida todo el tiempo, ahora que estamos hablando sobre que entramos en el mes de la prevención del suicidio. Sí, sí, es un tema Y importante. bueno, cuando llegué a Brasil, al poco tiempo, la persona que yo estaba conviviendo empezó con esta depresión, ansiedad y demás. Y ahí empezó el tema de buscar más sobre esto y entrar a estudiar y entrar a analizar, aún después que la relación no continuó, no tuvo. Pero me quedé pensando en eso, que cómo puede cambiar tanto la vida de una persona, de tener una relación buena y de pronto la persona mudó por alguna cosa que aconteció en su vida, por un detalle, complica la vida totalmente. Sí, lo que es un detonante, y ya con El ese detonante, detonante explotó cambió todo. Es todo, una todo, bomba de todo. tiempo, una bomba de tiempo. Y lo que me llamó la atención es que no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el estatus social, no tiene que ver con tus creencias y no tiene que ver con tu nivel educativo, porque viene de adentro. Yo escuchaba el otro día, no hablaba, sino que escuchaba el otro día a una doctora, una doctora en psicología que está encargada de un instituto, es la responsable de un instituto se llama Instituto Bermo, que está entrenando nuevos psicoanalistas con una ideología distinta. Y él hablaba precisamente de eso. Dice, antiguamente los que nos mataban o la muerte normalmente, hablando de términos generales, no hablando Sí. puntual, nada, hablando en términos generales, la muerte siempre venía de afuera. Ujú. O que alguien te iba a matar, una guerra, una violencia, eso ya, a no ser casos puntuales, no es muy común, sobre todo aquí en Latinoamérica, casos puntuales, ¿cierto? No es una generalidad como era antes. Antes era guerra todo el tiempo. Ujú. Mm, Desde las tribus hasta los reinos y todo era guerra todo el tiempo para poder. Y eso a medida que el progreso, la civilización fue creciendo, fue disminuyendo en cierta forma. Ya no es habitual que alguien muera por guerra, salvo obviamente que viva en un país de guerra, pero no es lo habitual, no es Si no es lo todos los común. días, no es lo común. Y luego vino el tema de la bacteria, y que algo que no veía te mataba. Y con con el conocimiento, con la llegada de la penicilina, eso se acabó. Y ya no es algo tan común. Y después vinieron los virus.
Y ahí empezaron las pandemias, lo demás, la gripe, que la peste negra, la gripe, toda, y que con las vacunas se fue combatiendo. Salvo la última pandemia de COVID, muy raras pandemias existieron. La más grande anterior fue la de la gripe, que también mató mucha gente, pero pasa cada cual, no es algo común, pasa cada tanto tiempo. Ahora, la muerte viene por dentro, la muerte viene de adentro. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un innúmero cantidad de células anómalas que de pronto, por cualquier cosa que se despierte, se transforman en cáncer. Se disparan, se activan. Se activan y fue. Y después estamos los suicidios, que muere gente todo el tiempo por suicidio o que quedan eh, por cualquier otra dolencia. El 80% de las dolencias, si no más, de las enfermedades tienen causas psicosomáticas. Entonces Sí, ahora lo que te mata viene de adentro, es, viene de adentro, ya no es algo que viene afuera. Y eso tiene mucho que ver también con el avance, si se quiere decir, de la tecnología. con el estilo de vida tan ajetreado que tenemos hoy en día. Hoy en día estamos todo el tiempo bombardeando nuestros estímulos mentales con tela todo el tiempo, celular, que computadora, que van en el ómnibus y tenés tela ahí para acá, que están sobre publicidades, en la calle tienen publicidades, todo el tiempo tela, activando con esa, activando todo el sistema nervioso todo el tiempo. El celular, ¿quién no está, se pasa ahora? Bueno, llega al celular, te pega en un tema en el celular, no sale más. Cuando mirás la hora, te comiste una hora haciendo Dos qué, horas, nada. 3 horas, dependiendo, exacto, sí. Llegas a tu casa y ¿qué tenés? Tela. O ves el partido de fútbol, o te ves un Netflix, o te ves todo el tiempo. Y eso nos olvidamos que son estímulos en el cerebro permanente. Ujú. No Más que hacemos, nuestra cabeza, no más que hacemos nuestra esa, cabeza, no hacemos esa pausa, no. nos llevamos a la ¿Cuánto, realidad de lo que estamos en el presente y vivir el presente, y ya eso es una cuánto, disciplina. claro, cuánto hacen meditación? Ujú. ¿Cuánto hacen vida al aire libre? Exacto. Somos muy poco. Y entonces, obviamente que colapsa la cabeza, nuestra mente colapsa con todas las cosas que vivimos. No tenemos ningún momento. Entonces, por eso es que se acrecentó. Por eso es que es tan marcante ahora, porque ya no es uno cada tanto como uno veía antes, uno con un problema mental, o con un problema de nervio, o con un ataque de ansiedad, que no era tan común. Y hemos llegado a esto. Porque no hay una disciplina, no hay un límite en nuestra vida. Cuando algo nos gusta, no largamos. Y Sí. nos ponemos con el celular, nos ponemos y si nos dan para elegir entre sentarnos a ver un serial, vemos un maratón de Netflix. Ahora, Ahora te la dicen, serie completa. eh, ahora te dicen, vamos a hacer 15 minutos de meditación. No, está loco. No, está loco, deja eso. Y tan Pero sí podemos importante que es, comernos 4, 5, 6 horas frente al televisor viendo una serie de Netflix. definitivo. Entonces, por eso, hemos mudado los valores, entonces estamos pagando las consecuencias. Sí, porque buscamos Como dice, esa satisfacción instantánea, que realmente esa satisfacción instantánea te dura buscamos la, una buscamos hora, la 2 horas. dopamina, buscamos la dopamina y no la Claro, oxitocina. claro. Ahora, ya, La- ya cuando eres consciente y trabajas lo que es la meditación, tus pensamientos, todo eso, ya entonces la cosa cambia porque tus niveles de cortisol, tu enfoque está en el aquí, en el ahora y puedes vivir una vida mucho más placentera. Este, Exactamente. Bueno, como entraba en ese tema, y me pensé, de pronto un día me llega un aviso de esta misma persona, del creador de la terapia, que es un psicólogo, Jair Soares,
Y me llega el aviso que comenzaba un grupo nuevo de estudio y que me brindaba la posibilidad de poder desarrollar. Y obviamente que no lo pensé dos veces. Dije, sí, lo hago. Y a partir de ahí comencé el estudio, comencé esa carrera y fue cambio completo en mi vida. Un cambio completo en mi vida porque de primero que era, lo primero que aprendí es a me analizar. El concepto de entrenamiento de un terapeuta TRD es primeramente se analizar y se resolver él. Y cuando estás en condiciones y cuando te sanaste mentalmente, emocionalmente, cuando te sanaste, estás en condiciones de poder ayudar a otros. Si no, como muchas veces pasa, es haz lo que yo digo, pero lo que no, pero lo que hago, lo que Sí, yo hago no. Entonces exacto. no Es es. un enfermo curando a otro enfermo. Claro, un ciego guía de ciego, como decía Sí, la escritura, ¿no? así. Entonces, eso fue la base. Entonces comencé a utilizar la técnica primero conmigo mismo. Es lo que te enseña la preparación. No solamente te enseña, te brinda una herramienta, sino que primero te exige aplicarla contigo. Ujú, Y bueno, y ahí fue cuando empecé a hacer, y luego comencé a atender gente, primero a honorum, como decimos nosotros, que normalmente se dice en la jerga de la terapeuta, atender pro bono, ujú, que es sin tener ningún beneficio lucrativo por eso, pero nos servía para ir entrenando, ir ayudando unos con otros y después atender a gente. Y, y lo que me maravillaba era lo mismo que veía en el entrenamiento, porque en el entrenamiento también se hace con personas reales, con problemas reales, con gente que llega con problemas reales. Y, y no vi uno que no se hubiese solucionado. Y eso fue lo que primero que me empecé a ordenar muchas cosas que yo creí que tenía resolvida y que tenía resuelta y no estaban y no estaban resueltas, resueltos. no estaban resueltas. Y eso me permitió resolverla y luego comenzar a ayudar a los demás. Y como te contaba, yo veía a la gente llegar y con un problema y con una cara, con un aspecto, y luego al poco tiempo de estar en tratamiento ya la persona mudó, cambió su postura, cambió su estado de ánimo, cambió su aspecto físico, su semblante ya era otro, ya tenía más luz su piel. Y todos esos cambios físicos no hacían más que demostrar lo que estaba aconteciendo por dentro. Sí. Y en muchos casos era asombroso, gente que venía con, yo vi casos, por ejemplo, de una persona que no podía estar quieta de la ansiedad, moviendo las piernas, y muchas veces pasa cuando está conversando con una persona que está con ese tic de estar con el pie como si temblando, Temblando, temblando. o que está hablando y está nervioso como si tuviese Parkinson, ¿ok? Mm. Y al poco tiempo, en las pocas sesiones, ya ver una persona tranquila, sentada con calma, con paz. Esas cosas me llamaron mucho la atención. Hasta que terminé y comencé a tratar yo, porque una cosa es ver y creer, como decía Tomás. Si no lo veo, no lo creo, pero después que lo ves, también te entra la duda de cómo es, cómo fue, Ujú. ¿entiendes? Y ya cuando comencé a atender a las personas, yo mismo me quedaba asombrado.
Es cosa Raúl, tan simple, te quiero hacer una tan pregunta. simple, sí. Dentro de las personas que has atendido, ¿tienes un caso en particular o obviamente sin decir nombre ni nada por el estilo, No, no, obviamente no, pero ninguno. ¿recuerdas algún caso en particular que te haya llamado mucho la atención? Sí. Hubo un caso de una persona que tuvo un accidente grave, muy joven, y perdió, quedó con una pérdida de memoria. Oh, Y esa pérdida de memoria y de funcionamiento hizo que esta persona tenga poco desarrollo, poco desenvolvimiento ok, en su vida. Y una persona que visitó muchos psiquiatras, psicoanalistas, y nunca, siempre dejó todos los tratamientos. Persona que tuvo un accidente muy joven, una persona que ahora ya es una persona adulta grande, una persona mayor. Y, y vino recomendado, y él vino para experimentar, para ver, porque ya había experimentado muchas cosas. Y como eso me pasa con la mayoría, que ya vienen de tener experiencias, de tener malas experiencias, no encontrar resultados, no encontrar el camino cierto. Y, y cuando empecé haciendo el método cronológico con él, como siempre empezamos desde cero, desde la raíz, para hacer un barrido, para procurar encontrar, mucha gente no sabrá de lo que estoy hablando, pero ahora voy a explicar también. sí, Eh, para hacer un barrido emocional a lo largo de toda su trayectoria de vida. Y él me decía, no voy a poder hacer nada antes del accidente porque no recuerdo nada. ujú, No voy a tener ninguna lección. Yo le dije, no importa, no importa que no recuerde. Le digo, permíteme y permítete hacer, si no tiene nada, avanzamos y se acabó. Pero permite hacer eso. Dice, bueno, empezamos. Le digo, de 0 a 5 años, ¿tienes te viene el consciente, trae a ti algún recuerdo, algo que te perturbe, No, nada, no recuerdo nada. 5 a 10, nada. 10 a 15, nada, no tengo nada. Hasta antes del accidente, el accidente después casi saliendo de adolescencia. Bueno, avanzábamos. Ya desde que recordaba en adelante. A la otra sesión. Cuando pasaron 3 sesiones. 3 sesiones. A la tercera sesión él viene y comenzamos, ya estaba acostumbrado que empezábamos así. Y cuando comenzamos con la primera 0,5, nada. La segunda, de 5 a 10, se cayó. Ya no me decía nada, ¿no? Se quedó, siguió ahí y vi que se empezó a poner mal. Y, y me empezó a hablar, me dijo. Que lo habían, empezó a tener recuerdos. No voy a decir qué fue, pero empezó a tener recuerdos, se puso mal, triste porque le habían tirado algo muy importante para él. Digo, ¿alguna vez recordaste eso? No, si yo nunca pude encontrar nada de mi vida. No pude recordar nunca nada de pasado. Y a partir de ahí solucionamos con terapia ese dolor de esa pérdida que tuvo. Y comenzaron a aparecer más. Y todavía no salimos de la etapa que estaba antes de su vida que no recordaba. sí. Sí, el subconsciente trayendo a memoria todo lo que... O sea, lo que él tenía cosas que estaban haciéndole daño en su vida sin él saber y que estaban afectando su sistema emocional porque obviamente estaban ahí guardadas. Y en ningún otro tipo de terapia pudo llegar porque no podía recordar del pasado. Y ahora está recordando. Y eso fue para mí, después que terminé ese día, yo me quedé sentado en el consultorio y pensando.
mirando para la pared, pensando qué, qué herramienta que tenía, que Tan tenía poderosa. ¿Y qué herramienta tan poderosa? y que tanto que desconocemos de la mente, tanto que desconocemos la capacidad de la mente, tanto que hablan que tenemos, usamos solamente como máximo el 10% de nuestro cerebro. ¿Qué hay si pudiésemos conocer todo lo demás? Ya cada vez estoy más asombrado con la mente. Por eso me gusta la neurociencia, por eso estoy investigando sobre la neurociencia y demás, porque yo creo que, eh, yo creo que ahí tenemos mucho para descubrir de nos como ser humano y mucho también que ver con el tema de la espiritualidad. Y mientras más aprendo sobre la mente, sobre la salud mental, sobre la terapia y demás, más se completa el conocimiento que yo esperaba y buscaba la vida de la misma fe, de la misma creencia de Dios. Sí, todo va correlacionado, o sea, una cosa no es que está separada de la otra, No, simplemente que no tiene que ver con religión, tiene que ver con espiritualidad. espiritualidad, son dos cosas completamente diferentes, correcto. Pero me confirma muchas cosas que nosotros aprendimos sobre la falta de conocimiento que lleva al sufrimiento. Ujú, sí, Y todas estas cosas que tienen que ver, porque uno de pronto va descubriendo que el no conocer cosas nuestras nos lleva a cometer errores. Ahora, volviendo a la terapia, tiene muchos ejemplos que me cuentan todo el tiempo. Creamos grupos de terapeutas en WhatsApp y hablamos todo el tiempo y nos contamos historias y nosotros nos quedamos asombrados. Gente que no se entienda, por favor, de que la gente está hablando como que tienen la panacea de haber descubierto. A ver, que se entienda, el terapeuta no cura a nadie. El terapeuta no es Dios, no es un milagro, no es un remedio, no. La realidad es que la cura está en cada uno. definitivo. Lo que hace el terapeuta es usar una herramienta, o las herramientas, si se quiere decir, para enseñar a las personas cómo resolver esos problemas que tienen. Porque yo no me puedo meter dentro de la cabeza de la gente. Y lo que tiene que hacer la misma gente es como yo muchas veces lo ejemplizo o lo muestro figurativamente para que se entienda que es como cuando el terapeuta es lo mismo que lo más clásico es el fisioterapeuta. Que uno tiene dañado un músculo y ese músculo dañado cuando se sana, entre comillas, cuando está otra vez en condiciones de funcionar, no tiene la misma habilidad que tenía antes del accidente. Sí. Entonces, ese músculo necesita un tratamiento y ahí que el médico manda a un fisioterapeuta. Y el fisioterapeuta no es que va con un remedio y le da una pastillita y se solucionó. El fisioterapeuta le va a dar una serie de ejercicios, va a aplicar unas herramientas, un ejercicio, para que ese músculo recupere su capacidad lo máximo posible. Entonces, la persona, no, el músculo no se va a recuperar porque vaya al terapeuta o el terapeuta lo toque. El músculo se va a recuperar cuando el dueño del músculo comience a hacer los ejercicios necesarios Ejercicio que se le dieron para que hiciera eso. que se le indicaron. Y va a doler. Al principio va a doler mucho porque está dañado y está tocando un músculo dañado. Y primero va a doler. Perdona, Raúl, no, ya me dice que nos quedan 10 minutos. La Simplemente termino. Va a perdona que te doler, interrumpa. va a doler. Pero luego de la serie de tiempo que hagas ese ejercicio correctamente, el músculo va a llegar un momento que dice, opa, ya no duele. Y luego recuperas tu movilidad normalmente. Algo que Es me un impresiona, proceso que tienes que hacer.
algo que me impresiona mucho de la terapia de la TRG es que tú no tienes que decir exactamente, tú no tienes que decir cuál Porque, fue tu problema. porque no soy yo quien va a curarte. Ujú. Tú no tienes que explicarle al terapeuta Yo no nada, o tengo, sea, no, no decir ninguna situación, no es porque que la yo te misma voy a, persona. claro, en la terapia común de fala normal, que es de diálogo, busca resignificar, que tú resignifiques el problema de otra manera, que lo Ujú. veas de otra manera para que no te haga tanto daño, pero sigue el problema mirado de otro problema, o sea, te enseña a convivir con el problema. Correcto. Aquí no, acá te enseñamos cómo resolver ese problema para que desaparezca. Se acabó. Y Y llevarlo desde la pasa raíz, cuando la llevarlo desde la gente, raíz. cuando, claro, la gente piensa con algo que le duele, un recuerdo que le duele, que lo atormenta, que tal, y luego de una serie de pasos, dice, no, opa, pero sigue viendo las mismas cosas, sigue recordando, más no duele para nada, no siento nada. Pero eso hace un tiempo atrás te hacía llorar, te hacía sufrir, tenía una angustia, te apretaba el pecho y ahora no siente nada. ¿Qué fue? Exacto. Lo reprocesó, ya no está, ya no afecta más en tu vida, no va a afectar más porque ya lo recuerda y no siente nada. Y ya no sientes ya no te da el ataque de ansiedad, ya no te da la gastritis, ya no te da lo que te No, daba antes, porque lo trabajaste y lo hiciste de una forma en la cual tiene un el, proceso bien, bien bien importante. claro, la mente, el inconsciente lo reprocesó y ya ese dolor no lo afecta. No tiene un dolor, ese dolor no actúa con él, no afecta, no lo altera, no lo modifica. Porque ya lo reprocesó, entonces no es un dolor latente, desapareció, ya no duele.